Bienvenidos, en este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Tenía miedo. ¿Qué pasaría si mi madre se enterara que estaba saliendo con una mujer y que me estaba ayudando un hombre quien fingía ser mi novio? Un hombre que también salía con otro hombre. Pero mi madre aún no sabía eso, todavía. Pero si ella estaba ahí, significa que sabe lo suficiente. Sabe que Aoi vivía conmigo. Ese pájaro tonto. ¿Crees que ese tonto pájaro ya le habrá contado a mi madre sobre Aoi? Dije nerviosamente. El chico guapo me miró y sonrió. ¿Alguna vez le has enseñado al pájaro a hablar otras palabras? Tengo tantas cosas que hacer. ¿Cómo tendría tiempo para enseñarle al pájaro tonto? Estaba enojada, no sabía qué hacer, pero ahora no era el momento para esto. Primero necesito hablar con mi madre. ¿Por qué me miras así? ¿Puedes besar a una chica? ¿Qué? Este es un buen momento para compensarme después que me hiciste enojar. Después de hablar sobre lo que quería hacer, abrí la puerta y me besé con Tog. De verdad, besar a Tog era muy diferente de besar a una niña como Aoi. Tuve que tirar del cuello hacia mí. Su bigote alrededor me hicieron cosquillas y podía oler el ligero perfume, a diferencia de Aoi, que en su mayoría olía tan bien. Nuestros besos eran como una pareja joven y acabo de aceptar llevar la relación al siguiente nivel. ¿Estás aquí? A pesar que sabía que mi madre estaba ahí, tuve que fingir que no lo sabía. Actué sorprendida y traté de arreglar mi camisa que acababa de desabrochar, y mi cabello que solo agité para lucir un poco sexy. Nos miró a los dos y levantó una ceja sorprendida. Oh, estoy aquí, y Aoi también está aquí. Mi madre le hizo un gesto a Oe, quien ahora me miraba con una cara feroz. Sus ojos eran mucho más aterradores que los de mi madre. ¿Qué podía hacer? Primero tenía que engañar a mi madre. Luego se lo compensaría. ¿Por qué no me llamaste? Si llamara, no vería algo así. Su voz no estaba enojada, se encogió de hombros. Mamá, intencionalmente quería que ella viera eso, pero no tenía que decírselo. ¿Por qué estás aquí? Quiero visitar el condominio que compré. ¿No puedo venir? Por la mirada en sus ojos me di cuenta de que me estaba poniendo a prueba. Quería ver hasta dónde podía llegar. Así que monté un gran espectáculo para ella. Tenía que dar lo mejor. Yo comencé la mentira y tenía que llegar hasta el final. Sí puedes, pero al menos llama. ¿Traes a Toca aquí a menudo? Ella cambió de tema inmediatamente. Intenté relacionarlo con su pregunta. De vez en cuando. Mamá sonrió y miró a Oe. ¿Te acuerdas de ella? ¿Quieres preguntar dónde se hizo la cirugía plástica? Caminé hacia Oe, la abracé del brazo y apoyé la cabeza en su hombro como una amiga cercana. ¿Todavía estás aquí? Pensé que te irías a casa. Entré y la vi trabajando sola en su computadora. Mamá y yo nos quedamos en silencio. Aoi no me miró a los ojos. Odiaba perder, incluso contra mi madre, pero no sabía cuánto ella sabía. ¿Tú también tienes un pájaro? Cambió de tema nuevamente y miró al pájaro que estaba en la pequeña jaula. Ella le dio una mirada de lástima. Es un pájaro grande en una jaula muy pequeña. Pobre de él. Sabes que este pájaro necesita una jaula más grande para poder crecer y poner huevos. Eres una sabelotodo, dije bromeando. Mi mamá cruzó los brazos y levantó las cejas. Una vez tuve uno y él podía hablar. No sabía que tenías un pájaro como este. Nunca me preguntaste. Mi mamá juguetonamente todavía hablaba sobre el pájaro. Quería que mi madre se olvidara de Aoi, así que seguía hablando con ella sobre lo que quisiera hablar. ¿Qué fue eso? Ella sonrió y me dijo,
Comer AOA. AOA es deliciosa. Casi me desmayo, pero por suerte Tom está a mi lado. Me atrapó a tiempo, de lo contrario me golpearía la cabeza. Mi mamá se quedó allí tratando de no reírse. Ella estaba feliz de verme perder la cabeza. Ella disfrutaba burlarse de mí. ¿Qué pasó tan sensible? ¿Por qué no te asustaste así cuando le enseñaste a hablar al pájaro? Lo siento, no puede tener al pájaro, es tan hablador. Siéntate y háblame. Mi mamá miró a Tog y a Oei. Ambos esperen afuera, quiero hablar con Gen a solas, le dijo a Tog y a Oei. Tog y a Oei se fueron de la habitación. Solo nos quedamos mi madre y yo. En mi vida nunca perdía nada, pero había algo en la vida que tenía que ceder. Los ojos de Aoi, mi madre. Mi mamá era juguetona, se divertía burlándose de mí, especialmente cuando yo estaba en situaciones como esta. ¿De verdad estabas a punto de desmayarte? ¿Por qué no me dijiste que lo sabías todo? Quería ver hasta dónde podías llegar. También le mentiste a tu hermano. Su voz no estaba enojada, pero seguía siendo juguetona. Quería bromear para ver mi reacción. Está bien, adelante, madre. ¿Cómo está Greg? Se siente mal, cosas de adolescente. No estás aquí para darme un sermón, ¿verdad? Dije, miré hacia el suelo. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.